Conversamos esta noche aquí en el estudio con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por estar acá con nosotros, igualmente, de tenerlo acá. Hablemos de Janet Jara, que está en la pole position. Hoy día aparece en una encuesta encabezando con muchísima holgura, prácticamente duplicando a Matei y a Kast, que sumados dan más o menos el porcentaje que ella tiene. ¿Usted diría que esto es un efecto de las primarias o ya es una tendencia? Mire, yo creo que es un efecto de las primarias en realidad, porque este proceso son largos. Hace unas semanas atrás ella no aparecía en las listas, en la orden de los elegidos, después ganó muy lejos. Después ahora, claro, hay encuestas que de alguna manera capitalizan de esto, pero creo que realmente estamos empezando el proceso. No habría que... Bueno, yo entiendo que la prensa tiene necesidad de hacerlo de todas maneras, porque la prensa es diaria, se hace todos los días, pero la verdad es que yo no le doy tanto carácter de una tendencia a esto. Está bien, la prensa también, los analistas y los estudios. Ahora, esto que se está hablando, senador, la renuncia de Janet Jara a la militancia del Partido Comunista se anunciaría el sábado, de acuerdo a lo que hemos conocido. ¿Cómo evalúa usted esta medida? ¿Tiene sentido? Mire, es que raro, porque en realidad ella lo ha negado varias veces. Sí. Hace unas semanas atrás se dijo esto mismo que se dijo hoy día el exalcalde Jadwe, que creo que lo dijo él o alguien de su grupo, incluso criticándolo, diciendo que está muy mal, que no hay que renunciar nunca, que no hay que hacer nunca esas cosas. Entonces yo creo que realmente hay alguna gente que está que ha decidido crearle problemas a su propia candidata, cosa que desgraciadamente ocurre bastante en la política de ahora. Sí, ahora... Yo creo que francamente no creo que haga gran diferencia que una persona deje la militancia de su partido. Ciertamente tiene una cierta imagen positiva en el sentido que si se va a hacer si un candidato va a ser o candidata va a ser de 4 partidos distintos, mejor dice, güey, yo soy de todo y no a ninguno en particular. Claro. Pero no creo que eso realmente juegue un papel muy fundamental en la elección. Ahora, ella es militante hace 35 años, gran parte de su vida ahí. Sí. Hay quienes ponen de ejemplo al expresidente Elwin, al expresidente Piñera, que cuando llegan al poder renuncian a sus partidos, pero ya una vez que ganan la elección. Pero a mí me dicen que en caso de renovación nacional entiendo que eso es obligatorio para que el que llega a un cargo como ese. ¿Eh? Claro. No es una decisión del personaje, sino del partido mismo. Ahora, a lo que voy, ¿es honesto que renuncie ahora antes de la primera vuelta? Mira, yo no lo encuentro, son gestos de creación de imagen, y yo creo que lo que se pretendería, sería precisamente lo que decía antes, es decir, ser de todo pero de ninguno. O sea, yo voy a gobernar con todos ustedes, no se preocupen, no voy a tener un partido preferido, no voy a tener un partido favorito. No lo hizo el presidente Boric, sí lo hizo el presidente Elwin, por ejemplo, se hizo durante el tiempo de Piñera, pero yo creo que es más bien un instrumento de publicidad que no juega un papel muy fundamental. Ya, ahora en el tema de fondo, ¿le da tranquilidad hacer campaña por una candidata del Partido Comunista o le pasa algo en su fuero íntimo? La verdad es que el problema que hay que tratar de evitar sobre todo es que, como usted sabe, en las regiones también hay elecciones parlamentarias, y ya nos pasó alguna vez, y ojalá que no nos ocurra ahora, nos pasó alguna vez cuando llevamos a Alejandro Guillé, que la verdad es que la gente que salía con la bandera de Guillé era solamente aquellos que no tenían candidatos a senador, ¿no? Entonces esto no es bueno, y eso no es bueno, por lo tanto, ¿no? Por eso que creo que hay que tener mucho cuidado de combinar bien las campañas presidenciales con las parlamentarias, porque inevitablemente aquellos que perdieron la primaria van a ser un poquito más débiles en el entusiasmo con la campaña presidencial, ¿no? Sí, ahora, pero usted me entiende, senador, el tema de fondo. El Partido Comunista, que nunca ha encabezado el gobierno, que nunca ha encabezado la coalición, estuvo en la nueva mayoría, estuvo ahora, pero nunca ha sido la candidata principal, como es ahora. ¿Qué le pasa con eso? Mire, yo creo que esto también hay que esperar un poco, porque en realidad generalmente los partidos vamos a primaria en el sentido que tenemos cosas afines, pero al mismo tiempo tenemos opiniones radicalmente distintas en algunas cosas, internacionales, otras, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que ver es cómo con el tiempo cómo se manejan esos temas. Yo creo que un comando tiene que ver cómo se manejan los temas, por ejemplo, de la política exterior. Realmente tenemos diferencias bastante grandes, no solamente en los temas de Cuba y Venezuela, ¿no? Que son más bien casi obvios, ¿no? Sino en temas como el comercio exterior, como ese tipo de cosas. En otros asuntos ciertamente también han habido diferencias importantes. Lo más interesante de esto es que los 2 últimos candidatos que hemos tenido son gente que se ha diferenciado de sus propias fuerzas en un tema fundamental. O sea, a mucha gente no le gusta, a mucha gente en la izquierda, en la extrema izquierda no le gustaron la reforma previsional, incluso la criticaron. De la misma manera que a muchos en los tiempos que el presidente Boris fue el único que firmó el acuerdo para tener asamblea constituyente, y sin embargo
obtuvo el empujón que le permitió ser candidato presidencial. Entonces, como digo, esto depende fundamentalmente del programa que se hace, de los rostros que lo van representando y sobre todo de la disposición a trabajar con todos juntos, ¿no? Ahora, que los comunistas, siempre se manifiestan algunas dudas respecto, por ejemplo, en materia internacional, a lo que ha pasado en otros países, ¿no? Que intentan eternizarse en el poder, que cambian las reglas del juego, que inventan la reelección, que no sueltan el poder, básicamente. ¿Qué le pasa con eso? Mire, yo creo que en realidad eso depende mucho de la institucionalidad que los países tengan. O sea, de alguna manera es una ley de la historia que el que puede quedarse en el gobierno se va a quedar. El que puede perpetuarse ahí se va a perpetuar. Ahí dicen que el señor Trump anda incluso pensando en la posibilidad de ser candidato por tercera vez, a pesar de que la Constitución americana dice que por ningún motivo. Pero el problema es que haya institucionalidad sólida y gente sólida que esté dispuesta a impedirlo. Entonces, si se llega a acuerdos claros respecto de cómo se va a llevar adelante determinadas políticas, yo creo que eso es necesario hacerlo. Bueno, tenemos que ser capaces de hacer respetar esos acuerdos, ¿no? ¿Y en materia económica, por ejemplo? Mire, yo la verdad es que a mí nunca me gusta. Yo soy cada vez más convencido que realmente hay un espacio muy fundamental para la iniciativa privada que no se puede dejar de lado, ¿no? Eso ocurre incluso en países hoy día con gobiernos socialistas o gobiernos de izquierda. Y me preocupa efectivamente una cierta tendencia que existe en Chile, pero que no es solamente de un partido, ¿no? Una tendencia que cree que todo lo puede resolver el Estado, ¿no? Nosotros estamos bastante preocupados en la Comisión de Hacienda del Senado de que cada proyecto que llega con nuevos funcionarios públicos, pues, y con más plata para gastar en los funcionarios públicos, etcétera. Tenemos que ser capaces, yo diría más bien, o sea, sería un riesgo en cualquier campaña presidencial, es que a estas alturas lo que se requiere es disminuir un poco el tamaño del Estado y no seguirlo aumentando. El hecho de que la ex ministra Jara, hoy candidata, también ponga en duda los alcances de la reforma que se pensó, y lo dijo la derecha muchas veces, pensado para mucho tiempo en el fondo, y ella dice, no, por ejemplo, hay que ir por las AFP. Si es que bueno, yo no soy partidario de hacer más reformas en todo caso, y creo que ella también lo ha dicho en algún momento. O sea, yo creo que mire, las reformas, ciertamente algunos los dejan medio descontentos, etcétera, pero hay que ensayar lo que se está haciendo y hacerlo, ¿no? Estamos en el caso de la reforma educacional. Se hizo una reforma educacional, había mucha discusión, seguían los municipios o se creaban servicios especiales. Se crearon servicios especiales, pero ¿qué pasó? Que el gobierno que seguía, que era el de Piñera, no le gustaba esto, y por lo tanto ahora estamos recién recuperando el paso con una reforma educacional que ya lleva mucho tiempo. Ojalá cuando hablemos de reforma digamos exactamente lo que queremos hacer y no las cambiemos hasta un par de décadas después de haberlas empezado. ¿Qué le pasa con una segunda vuelta, por ejemplo, Jara-Cast? ¿Qué le dice eso? Me hace guardar silencio, en realidad, sería complicado. Naturalmente yo nunca he votado y no votaría jamás por un candidato de derecha, lo digo francamente. Pero creo que, mire, hay varios países en América Latina en los cuales han llegado a la segunda vuelta gente que no tiene mayoría, no tiene la primera mayoría. Es un grupo tan grande de personas que no tienen suficientes votos. Y la verdad es que eso es un desastre. Mire lo que ha pasado en Perú últimamente, no, sin criticar nada de Perú, pero los candidatos que llegaron entre los dos juntaban el 20%, sí mucho. Sí. Hay que tener cuidado de tener, yo creo que el manejo de los centros, el centro político, el entusiasmar al centro político desde un lado y el otro, es una tarea fundamental de cualquiera que quiere tener una mayoría en el Congreso. Y una fuga yo espero que los candidatos, que los candidatos entiendan eso. Pues una cosa es que uno diga yo soy comunista y otro diga soy republicano, y otra cosa es que entiendan que solo con los comunistas o solo con los republicanos no se gobierna. No va a llegar a ningún lado. ¿Qué le pasa cuando ve, por ejemplo, a ex-DC, Jorge Burgos y otros decir, no, mira, yo por Jara no voto, prefiero votar por Matei? Bueno, mire, es una cosa que ocurre bastante en el centro, ¿no? La segunda parte a mí no me gusta. Yo no creo que realmente sea forzoso a votar por alguien necesariamente. Si uno no le gusta y está en el centro, también tiene la posibilidad de abstenerse. Pero yo creo que realmente esto se va decantando a medida que avanza el periodo electoral, ¿no? Yo creo que van a haber otros candidatos. Creo realmente que ya a estas alturas tenemos solamente una candidata. El resto están ahí diferenciados entre varios. Seguramente va a surgir alguien, va a haber la tentación en la democracia cristiana de buscar algún candidato de centro, van a haber algunos acuerdos entre los partidos de derecha seguramente también, así que el panorama no lo juzgaría yo como si ya estuviéramos en la recta final. Sí, falta todavía, el 18 de agosto tienen plazo para inscribirse los candidatos. Claro, ese es un problema, ¿no? Ahora tenemos que negociar, tenemos un poquito más de un mes
para negociar listas parlamentarias y esas negociaciones generalmente duran bastante tiempo. Ojalá que se encuentren acuerdos pronto. Senador, ¿y el mea culpa o el análisis que se hace al interior del socialismo democrático por los resultados de Carolina Toa? Algunos dicen, incluso ponen en cuestión el futuro del socialismo democrático. Mire, yo no creo que esté. El otro día alguien escribió incluso, ¿y dónde está esto que socialismo democrático? ¿Quién lo inventó? Bueno, lo inventaron allá. Antes que los comunismos y los socialismos estaba el socialismo democrático. Pues los partidos, fíjese que hasta los partidos de antes de la Primera Guerra Mundial, los países tenían partidos laboristas y partidos socialdemócratas. El mismo Partido Comunista Ruso se llamaba Partido Socialdemócrata primero, entre paréntesis. Así, y la división vino después de la instalación de la Unión Soviética, cuando se instaló la dictadura del proletariado, y los partidos que no quisieron eso quedaron en la Segunda Internacional y todavía siguen existiendo. Entonces, esto que somos recién llegados a la política, no, yo creo que además tenemos nuestro tiempo. Cada hecho que ocurre en la historia va cambiando la necesidad de reacomodar fuerzas políticas. Hoy la socialdemocracia, en general, atraviesa un periodo difícil. Hace 10 años atrás no, hace 10 años atrás había en Europa muchos gobiernos socialdemócratas, hoy día van quedando pocos. En Chile era mayoría el socialismo democrático, junto con la democracia cristiana, parecido al sistema europeo además que existía. Hoy día estamos en una situación difícil, lo primero es reconocerlo. A mí lo que no me gusta, hay una frase que le escuchaba a mi amigo Osvaldo Puccio siempre, que dice que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Lo dice broma y de manera crítica. Yo estoy de acuerdo con esa crítica. A nosotros nos fue mal, perdimos la elección. Hemos perdido una parte importante de nuestro electorado. La pregunta es por qué la perdimos y qué es lo que tenemos que hacer para tratar de recuperarla, en lugar de estar echando la culpa al empedrado a cada rato, ¿no? Bien. Senador Insulza, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias.